Voy a pedirles que vuelvan a abrir su Biblia ahí en la lectura que dimos hace rato en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Pero solamente en esta ocasión vamos a dar lectura a tres versículos, al versículo 18, 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Ya. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Yo la voy a leer, ustedes solamente escuchen atentamente y síganlo con su vista. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. El himno número 325 de nuestros himnarios se titula Tú has venido a la orilla, que en muchos otros lugares se le conoce de manera muy común como el pescador. Nos habla de una manera hermosa como Jesús, que es Dios mismo, nos llama a cada uno de nosotros. El himno habla sobre que a pesar de que no tenemos riquezas, oro, espada, Él quiere ocuparnos. El coro dice: Señor, me has mirado a los ojos y sonriente has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Es sorprendente que Dios, siendo el ser más poderoso del cosmos, de todo lo que hay, haya puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Especialmente me admiro que se haya fijado en mí al recordar lo perdido que yo estaba. El apóstol Pablo sentía que él era el mayor pecador del mundo cuando le escribe a Timoteo que él es el primer pecador. Y yo tengo que estar en desacuerdo con Pablo, porque yo considero que entre los pecadores que ha salvado Cristo, yo he sido el peor. La verdad es que la mayoría de nosotros tiene poco más que redes rotas que ofrecer a Dios. Sin embargo, eso no le importó a Jesús, pues Jesús no estaba buscando capacidades. No vino aquí a la tierra a buscar quién era la persona más capaz, sino que él quería la disposición del corazón. La hora de la verdad había llegado. El Mesías prometido estaba en la tierra comenzando su ministerio. Pero Jesús sabía que su obra no iba a terminar con su muerte y posterior resurrección. Jesús sabía que tenía que dejar hombres y mujeres que se quedaran a continuar con el trabajo que él estaba comenzando. En ese sentido, como buenos estrategas, pensaríamos que los hombres más listos, los más educados, los que tenían más poder e influencia, los que tenían más dinero, serían las personas que Jesús reclutaría para ser sus discípulos y que ellos se encargaran de predicar el evangelio y lo llevaran a todo el mundo. Cuando una empresa se expande y tiene la necesidad de contratar más personal, generalmente publica una convocatoria donde explica los requisitos que debe tener el aspirante y generalmente pide cierta preparación académica, primaria, secundaria, preparatoria, dependiendo del puesto que vaya a ofrecer y dependiendo de eso es la preparación que pide. Pide que la persona tenga cierta edad, dependiendo también de la responsabilidad, pero sobre todo pide que la persona tenga experiencia en ciertas áreas. Y en ese sentido sabemos que pues, la empresa pues, tratará de contratar a la mejor persona para cada una de las vacantes. Entonces uno pensaría que si nosotros los hombres, imperfectos como somos, buscamos las mejores personas para que ocupen los puestos de trabajo que nosotros ofrecemos, pues cuánto más no buscaríamos cualidades superiores en los discípulos de Jesús. Pensaríamos que Jesús llamaría, por ejemplo, a grandes maestros de la ley que entendieran la profundidad de la doctrina y que se encargaran de transmitirla de manera sistemática con todas las técnicas de la pedagogía. Pero no fue así. Jesús no buscó a esos hombres.
El libro de Mateo nos narra una breve narrativa de cómo fueron llamados los discípulos de Jesús. Jesús simplemente caminaba por la calle, predicando, con la fama que ya le antecedía de lo que Juan el Bautista había anunciado acerca de él. Pero Jesús caminó entre las calles de Galilea, caminó por los malecones donde atracaban los barcos pesqueros, caminó en medio de los mercados llenos de bullicio, caminó frente a las mesas de los tributos, de los cambistas, caminó por las sendas de las ciudades y en medio de su recorrido fijó su mirada en ciertos hombres y simplemente les dijo: sígueme. ¿Quiénes eran esos hombres especiales que recibieron la invitación de acompañar al Mesías prometido? Vamos a verlo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Mateo y Jacobo eran cobradores de impuestos. Simón y Judas Iscariote eran guerrilleros. Tomás, Felipe, Lebeo y Bartolomé no se nos dice a qué se dedicaban, pero estoy seguro de que ni eran ricos ni eran maestros de la ley, porque entonces la Biblia hubiera mencionado que tenían estas cualidades o estas capacidades. Los primeros discípulos de Cristo entonces no fueron personas destacadas por cosas buenas en términos generales. Eran personas que incluso podríamos decir no eran gratas para la mayoría de la gente. Cobradores de impuestos, pescadores sin instrucción, guerrilleros que acechaban las tropas romanas y que provocaban que los romanos pues tuvieran reacciones contra la gente. Por lo menos estos eran los que estaban con Cristo. El Salmo 8, capítulo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿por qué escogió Jesús a esta clase de gente? A estas personas que no tenían o que no se veía que podrían aportar a la causa de Cristo. Quiero decirles, mis hermanos, que a Dios no le gusta hacer las cosas obvias. Él hace cosas que son maravillosas, que muestran su poder y que no dejan duda de que es su mano y no la del hombre la que obra su voluntad. El más claro ejemplo lo tenemos en el pasaje del libro de los Jueces, capítulo 7, cuando Gedeón fue enviado a combatir a los madianitas. Él reunió un ejército de 32,000 soldados, pero Dios le dijo que eran muchos. Entonces Gedeón le dijo a la gente que si había alguien que tuviera miedo, se podía ir, que podía abandonar por la mañana el campamento. Se fueron cerca de 22,000 soldados y quedaron 10,000. Pero aún así, Dios decía que eran muchos soldados, que eran demasiados para proteger a Israel, para salvar a Israel, y que la gente iba a decir que no había sido Dios, sino que habían sido ellos. Así que los llevó a un lugar donde había aguas, y ahí le dijo Dios a Gedeón que se fijara cómo tomaban el agua cada uno de ellos. Y hubo 300 hombres que se agacharon y empezaron a lamer el agua como si fueran perros, y los demás hombres se arrodillaron y tomaron el agua con su mano para beberla. Entonces Dios le dijo: quédate con aquellos que lamieron el agua, y solamente se quedó con 300. Y con 300 hombres Dios liberó a Israel del yugo de los madianitas. Dios ha alcanzado y ha usado a grandes hombres, gente estudiosa, científicos, maestros, hombres ricos y de poder, pero no son ellos los que han realizado las más grandes obras ni proezas del cristianismo en la historia. Fue por ello que Jesús escogió a los hombres más improbables de todos los que había en su tiempo. No eran profetas, tampoco eran personas que por su posición económica o social pudieran llevar a cabo las tareas que estaba por encomendarle. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en el más idóneo, el que tiene más contactos, el que sabe hablar mejor. Y yo entiendo que esto lo pensemos como seres humanos, pero Dios usa al tartamudo, como usó a Moisés, para presentarse frente a los reyes. Dios usa al niño para predicar su palabra, como usó a Jeremías para predicar
a Judá. Dios usa al ignorante para hablar grandes cosas, como usó a Pedro y a Juan frente a los ancianos de Israel, que no podían creer que gente de tan baja preparación pudiera debatir con ellos de los temas más profundos de las Escrituras. Dios no ve las capacidades que nosotros pudiéramos ofrecer para que sean usadas. Él ve las capacidades que Él va a desarrollar en nosotros para emprenderlas y para hacer maravillas. Recuerdo que en cierta ocasión, y ya lo he contado antes, el hermano Juan M. Isais, que era un gran evangelista, y que fue mi maestro en el seminario, contaba cómo él, siendo evangelista, no lograba hacer entender el mensaje a una persona a la cual él estaba predicando. Pero otro hermano, que viendo que él se esforzaba, el hermano Isais, por predicar y que no tenía éxito, le pidió que le dejara explicar en sus palabras el mensaje de salvación. Y fue de una manera sencilla, casi irrisoria, pero las palabras de aquel humilde creyente, aunque sencillas, llevaban todo el poder de Dios que logró tocar el corazón del que en ese momento le escuchó y que aceptó a Jesús. No es el que habla mejor, no es el que sabe más Biblia, no es el que tiene los mejores estudios, es el que tiene la disposición de ser usado en lo más simple, el que es usado con más poder y con más gloria por Dios. Y llegamos a nuestros tiempos. Tú, sentado, sentada, escuchando a este pastor de misión. No tenemos un templete alumbrado por luces de neón, ni micrófonos conectados a grandes consolas de audio. No hay equipos profesionales de miles de dólares para tomar el video. Tampoco tiene usted la mejor voz para cantar, ni siquiera yo la tengo. Ni quizá los recursos financieros para ir de un lugar a otro, o los contactos políticos o empresariales para influir en favor del Evangelio. Pero un día, mientras caminaba usted por la calle, encontró frente a frente a Jesús. Él le miró, con la mirada más tierna y compasiva que jamás nadie pudo darle, y le dijo sin más explicación: sígueme. Muchos piensan que las personas que son usadas por Dios son extraordinarias por su origen, preparadas desde el vientre de su madre. Muchos otros creen que es cosa de casualidad, que es más como una coincidencia de tiempo y de lugar. Pero la verdad es que Jesús quería que usted estuviera aquí escuchando esta meditación. Quería que supiera que cuando le miró para salvarle, su propósito no era solamente el traerle para estar sentado o sentada en una banca escuchando sermones toda su vida. El propósito de Dios incluye el hacer grandes obras a través de usted. Aunque para usted y los que le rodean sea imposible, Dios se lo ha tomado muy, pero muy en serio. Porque Dios quiere llegar allí donde el erudito, donde el sabio no llega, donde sus palabras son muy enredadas para la gente sencilla. Dios quiere llegar allí donde el dolor, la pobreza, la desesperación está presente. Dios quiere llegar allí donde los altos jerarcas de las iglesias no asisten. Y Dios quiere usarle a usted, para eso lo escogió. Para que todos vean su poder y su obra en medio de nosotros, a través de usted. Él pudo haber escogido a personas más preparadas, más listas, más intrépidas, más de lo que usted guste y me diga. Pero lo escogió a usted y me escogió a mí. Con todas nuestras carencias, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros temores y aún con todas nuestras limitaciones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó a usted y a mí, no por lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino por las cosas que somos capaces de hacer en el poder de Cristo. Usted fue llamado, llamada, porque es útil a la continuación de la obra del Señor. Pudiera sentirse pequeño frente a los que le rodean, pero Dios no lo ve así. Él le mira, sabiendo que podrá cumplir con la palabra de nuestro Señor cuando nos prometió en Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que tú hayas conocido el camino de Dios no es una casualidad. Seas joven, seas mayor, titulado o sin estudios algunos, Dios quiere usarte. Seas pobre o seas rico, seas indígena o de un grupo minoritario, de ascendencia europea o de la que tú quieras, Dios quiere usar tu vida. Dios pudo haber llamado a otro, pero te llamó a ti, porque quiere que tú hagas cosas grandes en su nombre. Dios pudo haber llamado a alguien con preparación, con facilidad de palabras, pero te llamó a ti para que anuncies el mensaje del Evangelio. Dice la tercera estrofa de nuestro himno: tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Él solo necesita tus manos, solo necesita tu cansancio, necesita tu amor que pueda ser compartido como testimonio del amor de Dios, para que compartas el amor de Dios con aquel que está perdido en el mundo el día de hoy. Cerremos nuestros ojos y oremos.